Bueno, gente, espero que tengan un buen día. Edwin Runes es un universo de Deltarune, en el que Frisk y Chara ingresan al mundo de Deltarune. Frisk se aferró a la pierna de Chris y comenzó a vivir con él y Toriel. Mientras que Chara solo es visible para Chris y Frisk, ya que es un fantasma. El universo fue creado por el usuario de Akanenon, y su fecha de publicación fue el 29 de enero de este año y su cómic sigue actualizándose. A continuación les contaré la historia. El cómic da inicio con Susie queriendo hacerle una pregunta a Chris, el cual este le responde que sí puede preguntarle. Susie le pregunta a Chris si sabe cómo se reproducen los humanos. Chris le responde por división celular, a lo que Susie le responde diciendo que eso lo explica. Chris le pregunta a Susie a qué se refiere, a lo que Susie le responde diciendo que mire abajo. Chris se asusta e insulta mientras se aferra a Susie diciéndole que se lo quite. Mientras que Frisk sigue abrazando la pierna de Chris, y Susie le pregunta que entonces esto no es normal. Luego de un rato Susie y Chris se encontraban sentados en una banca, Susie le dice a Chris que el niño aún está pegado a él, a lo que Chris simplemente queda callado con una expresión de amargura. Susie le pregunta al mini Chris cuánto tiempo planea quedarse así, a lo que Chris le dice que no le llame así. Frisk le responde diciendo que estará así hasta que ellos estén mejor. Susie le responde diciendo que no cree que eso suceda, a lo que Frisk le responde diciendo que acepta el desafío. Mientras que Chris está comiendo el maíz enlatado, aparece Berdly, y no ella. Berdly le pregunta a Susie y a Chris si esto es algún tipo de broma que están conjurando de nuevo. Susie le responde que no, diciendo que Chris acaba de hacer mitosis. Berdly responde que eso parece plausible, un estudiante sé cómo ellos se comportaría como un organismo unicelular. Noelle responde diciendo que realmente no cree que los humanos funcionen así. Berdly dice que deben haber entrado en la telofase, todo lo que necesitan hacer es separarse el uno del otro. Susie se va a buscar una palanca, mientras que Chris le dice que lo traiga, mientras que Frisk se aferra más fuerte a Chris. Eso mientras que Berdly se siente todo un genio, mientras que Noelle se queda mirando al espectador. Luego de eso, Susie y Chris fueron a casa, donde Susie le pregunta a Chris del por qué no fueron con Toriel antes. Toriel les abre la puerta y le da la bienvenida a Susie y a Chris, diciéndoles que es una excelente sincronización, porque acaba de terminar de hornear un pastel. Pero Toriel es interrumpida cuando Susie le felicita a Toriel porque ahora es abuela, mientras que Toriel cambia drásticamente su expresión preguntando lo que acaba de oír. Toriel termina quedándose congelada, a lo que Chris le dice a Susie que esta era la razón por la que no quiso venir antes. Luego de una explicación, Toriel comprendió lo que pasó. Y le dice a Chris que no se preocupe, ya que no acaba de hacer la mitosis, los humanos son más complicados que eso. Susie le pregunta a Toriel si entonces sabe de dónde vienen los humanos. A lo que un silencio incómodo invade ese momento, hasta que Toriel responde un poco nerviosa y sonrojada que del orfanato. A lo que Chris y Frisk responde diciendo que eso es cierto. Más tarde en la noche, Toriel le dice a Chris que sabe que esa situación no es la ideal para él, pero que mientras tanto trate de llevarse bien con su pequeño amigo, pidiéndole como un favor. Chris le dice a Frisk que si lo encuentra durmiendo en su misma cama, lo matará. Repentinamente aparece Chara, diciendo si alguien acaba de decir asesinato. Frisk está disgustado que Chara apareciera, mientras que Chris casi le da un infarto. Chris trató de apuñalar a Chara pero el cuchillo lo traspasó. Chara le responde diciendo que es un fantasma, pero que le gusta su estilo. Al final Frisk terminó durmiendo con Chris, mientras que este último le pide que por favor que simplemente le suelte de una vez, mientras que Chara los observa. Frisk termina soltando a Chris, mientras que este se sorprende que haya sido tan fácil. Frisk le responde diciendo que lo hizo porque dijo la palabra mágica. Chara dice que en efecto, sería de mala educación no hacerlo, eso es solo cortesía común. Mientras que Chris está al borde de explotar por los nervios que le provoca el niño. Chris termina agarrando su almohada e insulta para que sus gritos sean silenciosos. Chara le pregunta a Frisk si tiene algunos problemas serios, y Frisk le responde diciendo que no tiene idea. Ahora estamos en una boda, donde Chris debe tomar a Darkner como su legítima esposa, mientras que este responde confundido. Mientras que vemos como Asgore está llorando por la alegría y Toriel lo mira con desprecio a Asgore. Aparece Spantón vestido como novia, diciéndole a Chris que no lo conocía así, y le da el anillo conmemorativo por tan solo 1997 cromers. Chris está con una expresión asqueada, mientras que en sus hombros está Frisk y Chara representados como el ángel y el demonio, repitiendo la palabra del beso. Al final todo era una pesadilla de Chris, despertando de golpe y gritando mientras que Frisk también se despierta por el repentino
repentino grito de Chris y Chara simplemente está ahí flotando en el aire. Chris le pregunta a Chara cuál es exactamente su trato, si es una especie de espíritu vengativo que le pedirá que mate gente. Chara le responde que realmente no, sin embargo. Principalmente sigo al niño a donde quiera que vaya y narró su vida. Chris le dice a Frisk que no va a entrar al baño con él y que se quede esperando afuera. Chara y Frisk se quedan esperando, y Frisk le dice a Chara que no diga ninguna palabra. Chris sale por la ventana del baño, riéndose de Frisk por haber sido tan tonto. Sin embargo, Chris termina cayéndose y golpeándose. Toriel aparece junto con Frisk diciéndole a Chris que deje de hacer el tonto y que suba al auto para ir a clases. Chris le pregunta a Frisk cómo lo hizo. Frisk le responde diciendo que simplemente no puedes escapar de lo inevitable. Ya en la clase, Alphys da los buenos días y decide presentarle a todos al nuevo alumno, aunque como ella no sabe realmente qué hace Frisk ahí, pues simplemente lo llama como un mano de apoyo emocional de Chris. Alphys resalta que la madre de Chris le informó que se quedarán con ellos por un tiempo. Alphys le pregunta a la clase si tienen alguna pregunta sobre esto, y todos levantan la mano. Pero Alphys recalca que Chris no hizo la mitosis, y acto seguido todos bajan las manos. Ya en el recreo, Berdly dice que esto no tiene ningún sentido, ya que ambos se parecen demasiado como para no haberse separado el uno del otro como en la mitosis. Berdly, estando estresado y confundido, le dice que básicamente es como un intercambio de paletas de colores, como los luchadores del Super Smashing Fighters. Y luego Berdly se plantea la pregunta si todos los humanos tienen el mismo aspecto. Chara se enoja y le dice a Chris que lo golpee, a lo que Chris accede sin muchas vueltas, dándole un tremendo golpe en la nuca a Berdly, dejando a Susie sorprendida. Más tarde, Susie le dice a Chris que está a favor de patearle el trasero a Berdly por su tonto comentario. Pero le dice que eso fue raro viniendo de él, y le pregunta a qué se debía todo eso. Y Chris le responde diciendo que un fantasma le dijo que lo golpeara. Chara trata de asustar a Susie, pero ella no la puede ver. Susie ve a Nastablock y maldice a la gente tranquila. Luego van a un mini supermercado, Susie le pide a Chris si le puede prestar $5. Mientras que Chara se pregunta si aquí habrá chocolate fantasmal. Chris y Frisk pasan al lado de Sans, y Frisk le saluda, Sans le devuelve el saludo al niño. Y esto hace que Chris gire su cuello al instante. Chris le dice a Sans que se lleve a su maldito niño de vuelta, y Sans le dice si aún tiene el recibo. Pero aparece Toriel, ya que escucho su voz. Toriel le pregunta a Sans si conoce al niño. Sans le responde diciendo que no, que simplemente apareció un día, y no cree que sea de alguien del pueblo. Entonces Toriel queda pensando unos segundos, mientras que Chris le dice que no. Toriel dice que entonces el pequeño niño se quedará con ellos. Frisk se alegra por eso mientras que Chris se pone furioso. Chris le dice a Toriel que no puede adoptar a cualquier humano sarnoso que se encuentre. A lo que Toriel responde diciéndole que te adopte a ti, ¿no? Y Susie se tapa la boca para reírse por la respuesta de la madre de Chris. Chris le dice que no puede decidir eso sin su consentimiento, además del consentimiento de Asriel y de Asgore. Toriel pone una expresión amarga y aparece Asgore saludando a Toriel y diciendo que es fantástico encontrarla aquí, mientras que Toriel se pega en la cara maldiciendo. Asgore agarra a Frisk y lo ve totalmente adorable, diciendo que se ve como un mini Chris y le pregunta si lo pueden conservar. A lo que Chris también se golpea la cara. Susie le felicita a Chris por tener un nuevo hermano, mientras que este último dice que odia su vida. Susie le trata de animar diciendo que esto sigue siendo mejor que todo eso de la mitosis, recalcándole a Chris que realmente no es un buen material como padre. Susie le pregunta al niño si tiene un nombre o si deberían llamarlo como Mini Chris. El niño le responde diciéndoles que se llama Frisk. Susie se sorprende, ya que hasta su nombre es parecido, preguntando si no está aquí para reemplazar a Chris o algo así. Mientras que Chris quedó congelado al oír su nombre. Chris trata de atacar a Frisk, pero lo agarra Susie. Frisk le pregunta si eso es normal. Susie le responde que es muy normal y que ya se acostumbrará. Cuando Chris se tranquiliza le pregunta a Frisk de dónde diablos viene. Susie le dice que es divertido ver a Chris perder la cabeza, pero que realmente Frisk tiene algunas explicaciones que dar. Frisk decide contarles, diciéndoles que había una puerta, caminó a través de ella y terminó en un lugar muy oscuro, y luego salió de un armario y ahora está aquí. Chris y Susie se miran fijamente al oír eso.
decidiendo ir a la escuela e ir al armario para acceder al mundo oscuro, encontrándose a Ralsei. Chris le pide a Ralsei una explicación, a lo cual este le dice que no sabía que Chris podía hacer mitosis. Frisk dice que tiene la sensación que olvidó algo, pero no puede recordarlo. Chris le responde diciendo que entonces no puede ser importante si no lo recuerda. Mientras tanto, Chara encontró su chocolate fantasmal y dice que ni siquiera tuvo que pagar por eso, pero se da cuenta que está sola. Chara se enoja e insulta por haber sido abandonada. Ralsei le pregunta a Frisk si esta era la puerta por la que cruzó. Frisk le dice que es parecida, pero la puerta que cruzó era de color gris. Chris decide dar un vistazo al interior. Al meter la cabeza dentro de la puerta aparece debajo del fregadero del gran Papyrus, el cual está encantado con su presencia y le da un bocado de sus magníficos espaguetis. Chris retrocede tambaleándose, mientras que Ralsei pregunta qué está pasando, mientras que Susie aprovecha ya que cree que la puerta es un infierno con comida gratis, metiendo su cabeza también. Papyrus le dice a Frisk que no sabía que tenía un clon un poco más alto que él, también le pregunta por qué es de color verde. Frisk simplemente no sabe qué responder, mientras que Chris está amargado y Susie se ríe por la comparación que hizo Papyrus. Papyrus no sabía que el espacio extra de su lavabo alojaba un reino entero, y se pregunta para sí mismo si ese canino entrometido tiene algo que ver con esto. Papyrus señala a Ralsei llamándole pequeño Asgore, y le pregunta si es el gobernante de esta tierra. Ralsei le responde con duda diciendo que sí, mientras que Susie se percató que el esqueleto acaba de decir el nombre del padre de Chris. Papyrus se emociona y le pregunta si necesita un guardia real, a lo que Ralsei le pregunta a qué se refiere con un guardia real. Y esta es la última página del cómic por el momento, donde Papyrus carga a Frisk, Ralsei y a Chris mientras que van caminando a su nuevo objetivo. Ahora les contaré sobre unos pequeños cómics del propio autor que no son canon en la historia de este universo, para luego finalizar el video con unos datos. En el primer mini cómic, titulado como Proyecto Escolar, Susie maldice porque todavía no han descubierto un tema para ese estúpido proyecto grupal, pidiéndole alguna idea a Chris. Chris le responde directamente diciendo el hombre de musgo. Lo cual le llamó la atención a Susie y decide que su proyecto grupal será de ella y Chris, buscando al hombre de musgo y averiguar a qué sabe, diciendo que probablemente también lo va a golpear. Noelle tiene una expresión de disgusto preguntando por esto, mientras que Chris simplemente responde que es para la ciencia. Noelle le pregunta a Susie cómo le fue con su proyecto de ciencias, a lo que Susie le responde que fue un completo fracaso. Resulta que el hombre musgo es solo un vagabundo apestoso que vive en el bosque. Noelle le pregunta si entonces ahora están trabajando en un nuevo proyecto, uno basado en ciencia real. Susie le responde que no, ya que golpear a Mossman fue tan divertido que Chris decidió ir a cazar más entidades, y que ahora cazaran a Slenderman. Noelle le pregunta cómo planean capturar a Slenderman, si no le molesta responder a la pregunta. Susie le responde diciendo que no hay problema ya que tienen un cebo, el cual es Chris con carteles de que lo coman y cubierto de luces de Navidad, lo cual Noelle pregunta si acaso esas son sus luces. Nos cambiamos por un momento al mini cómic titulado como Luces de Navidad. Noelle escucha unos ruidos en su patio y sale a la ventana preguntando si hay alguien ahí, a lo que Susie le dice a Chris que deben marcharse ya, a lo que Chris le responde que espere, pero ella le dice que no hay tiempo. Corriendo mientras que Chris trata de no ahorcarse con las luces. Ahora volvemos al cómic del proyecto grupal. Al día siguiente Sans sale de su casa diciendo que es otro hermoso día en este universo, pero no termina su frase ya que aprecia como Gaster está atrapado y le pide ayuda a Sans, mientras que Susie habla con Noelle por llamada diciendo que atrapó a Slenderman. Sans simplemente se queda en silencio y decide no meterse en el asunto. Gaster está amarrado del cuello y le dice a Chris si no le guarda rencor por todo ese fiasco del alma, que quedó todo en el pasado, ¿verdad? Para luego decirle a Chris que hará cualquier cosa para que lo deje ir. A lo que Chris con un semblante determinado y de miedo le pregunta si realmente hará cualquier cosa, mientras que Gaster pregunta por qué está escuchando música de jefe. Al final pasaron unas semanas, donde vemos como Gaster ayudó a Chris y a Susie con su proyecto de ciencias para probar, pero al fin tenía varias preguntas. En el tercer cómic, titulado como Ellos Olvidan, Susie saluda a Ralsei y a Lancer para mostrarles que ahora es una nerd ya que logró sacar la nota máxima en el proyecto grupal. Lancer le dice a Susie que es increíble, y le pregunta si lo frotó en la cara del hombre nugget de pollo, a lo que Susie emocionada dice que sí lo hizo. Ralsei le quiere preguntar algo a Chris, y es sobre ese tipo Slenderman, ¿no fue él quien se metió con su alma?
¿Por qué no le pediste que te lo arreglara? Chris se pone nervioso y no sabe si responder con que se olvidó o que solo quería que Susie sacara una A. En el cómic titulado como Cuando Asriel vuelve a casa, el cual no es un evento canon, podemos apreciar a Asriel preguntándole a Chris lo que tiene ahí, a lo que Chris le responde diciendo que tiene un batido. Mientras que Chara se burla ya que el Asriel de Chris es un nerd. En el cómic titulado como Carcasa de teléfono, Asriel le da su viejo teléfono a Chris, ya que Toriel le dio uno nuevo a él. Y le pide a Chris que cuide de su teléfono viejo. A lo que Chris le da las gracias mientras muerde el celular y Asriel le dice que no lo muerda. Como había mencionado al principio, el creador de este universo es Dea Cannon, en la descripción encontrarán su Twitter para seguirlo. Actualmente el cómic sigue activo y aparecerán varios personajes, como Undyne, Papyrus que de hecho ya apareció y tiene su diseño en el mundo oscuro. Asgore y Sans los cuales ya aparecieron, aunque quizás también aparezcan sus versiones de Undertale, y luego Asriel que aparecerá canónicamente en algún momento de la historia, y otros personajes más. Pero bueno, esto ha sido todo por el momento. Creo que no me estoy olvidando de ningún dato a destacar, espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Y ha sido todo, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo con más mejor. Adiós.